Hola gente linda, estoy en ánimo de estar en casa con pijama. Si me oyen con la voz un poco fregada, bueno, es que finalmente estoy en ámbito medio vacacionista y después de tanto trabajo, la verdad es que mi garganta quedó medio hecha trizas, también por eso mi video está llegando un poco tarde. Este dicho sea de paso es el último video de este año, nos veremos hasta enero porque la verdad necesito descansar. Em, Normalmente 9 de cada 10 comentarios son muy chidos y la verdad siempre los recibo muy bien, pero siempre hay uno de cada 10 que no está tan chido y que la verdad es bastante molesto leerlos, ¿no? Entonces también voy a tomar un descanso de YouTube de aquí a enero, entonces nos veremos en enero. A ver, pero este video va sobre dos cosas, va sobre el escándalo de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y un tweet que ella publicó que ha generado todo un escándalo en redes sociales, todo un escándalo, digamos, en medios LGBT. Y la primera parte del video es sobre eso y la segunda es una brevísima recomendación literaria. Y ya después de eso, bye, felices fiestas. Empiezo con lo de J.K. Rowling. ¿Qué pasó? A ver, antes de este momento, mucha gente ya decía en redes sociales que J.K. Rowling era, pues si no una feminista crítica de género, por lo menos ideológicamente cercana. ¿Cómo lo sabían? Porque Twitter te deja ver el me gusta. Cuando tú le das, bueno, no me gusta, cuando tú le das corazón en Twitter a el tweet de alguien más, pues eso se ve públicamente. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, cierto candidato presidencial en algún momento se encontró con que pues la gente sabía que le gustaba ver porno. Porque le daba me encorazona a videos con porno, ¿no? Y nunca se dio cuenta que eso era público, ¿no? Entonces, bueno. J.K. Rowling lleva más de 2 años de darle me gusta a algunos tweets, digamos, cercanos o de plano del feminismo crítico de género, de este feminismo trans excluyente. La gente trans llevaba diciendo en ese sentido, oigan, ella es trans excluyente, ella es trans excluyente. No nos creían, a mucha gente de hecho la insultaban diciendo pues que estaban exagerando. Y lo que pasó esta semana es que en Inglaterra un juez falló en contra de una mujer llamada Maya, diciendo que el discurso transfóbico, venga de donde venga, incluido si viene del feminismo crítico de género, no está protegido por la libertad de expresión y que de hecho esta no llega tan lejos. ¿Qué pasó allí? ¿Quién es esta persona? Ella era una becaria, estaba becada en un centro y se encontró con que ahí había una persona trans, una mujer trans, y ella simplemente dijo que ella no iba a hablarle por los pronombres escogidos, que ella simplemente le hablaba a la gente de acuerdo a su sexo de nacimiento y que no iba de ninguna manera a hablarle por los pronombres escogidos. Esto, por supuesto, creó un pésimo ambiente de trabajo, como se podrán imaginar, y generó que la persona trans se quejara. Lo que terminó pasando es que no le renovaron, ojo, no le renovaron el contrato a esta becaria porque se consideró que generaba un mal ambiente de trabajo. Y de hecho, quien lo sepa, en efecto a ti te pueden correr de un trabajo si generas mal ambiente de trabajo. Eso lo puedes hacer al decirle a alguien, no sé, comentarios racistas o comentarios sobre su peso, comentarios sobre su origen étnico. Dicho sea de paso, tú puedes hacer estos comentarios y no es porque sean verdaderos que son aceptables, porque tú puedes hacer un comentario, digamos, verdadero, con todo un afán de molestar a alguien, ¿no? Entonces lo que terminó pasando con esta becaria es que le descontinuaron el contrato, ella demandó, el Reino Unido tiene una legislación bastante reciente eh, sobre qué es lo que está protegido, digamos, por la libertad de la creencia y la expresión, y lo que falló el juez es que no, que el discurso transfobo o transfóbico no está protegido, venga de donde venga, venga de una religión, venga desde el feminismo crítico de género, no está protegido. Y entonces J.K. Rowling sacó un tweet diciendo que le parecía terrible que hubieran corrido a una mujer de su trabajo por decir la verdad. Aquí por supuesto ya se le olvida que
no corrieron a la mujer por eso, simplemente no le renovaron el contrato y no se lo renovaron por hacer un mal ambiente de trabajo. Y la otra, por supuesto, es que hay maneras y maneras de decir las cosas. O sea, si tú llegas siempre con una persona y le dices, ¿qué onda calvo? O ¿qué onda gorda? O ¿qué onda negro? O sea, tú puedes usar atributos que la gente de hecho tiene para agredir a esas personas. Entonces, tú puedes usar enunciados verdaderos para agredir a alguien. Y lo mismo puedes hacer con una persona trans, si llegas y además la malgenerizas. La otra, por supuesto, es que de nuevo pasa que esta gente cree que estamos discutiendo biologías y no subjetividades. Y esto es un error tremendo, ¿no? Lo vemos en Twitter cada vez que alguien sale y dice, la biología ahí está, la objetividad ahí está. A ver, nadie está discutiendo anatomías, estamos discutiendo identidades y subjetividades, que también son objetivas, que también existen, que también están allí en el mundo. Y bueno, se suscitó todo un escándalo en redes sociales. Ricky Gervais salió a decir más cosas transfóbicas. Mark Hamill, el de Star Wars, metió la pata y al principio le dio me gusta hasta que le dijeron, oye, güey, no creo que entiendas el contexto de este tweet. Y él se disculpó públicamente diciendo, en efecto, no entendía yo el contexto de este tweet y me disculpo. Y se generó todo un desmadre en redes sociales alrededor de J.K. Rowling. Mucha gente dijo que quedaba cancelada, mucha gente dijo que ya no querían saber nada de ella. Toda la gente que es fan de Harry Potter pues está muy lastimada porque ella creó un mundo donde mucha gente, digamos, creció. Ahora, este video no va, digamos, nada más sobre contarles la anécdota. Lo que quiero es algo más que contarles la anécdota. Yo estaba hablando con mi chica y nos estábamos preguntando por qué en el Reino Unido hay este boom en torno al feminismo crítico de género. Y eso nos llevó a una pregunta de por qué en algunos países ha avanzado tanto este discurso y en otros no. Y es una pregunta que yo me llevo haciendo ya un tiempo. ¿Por qué hay lugares donde este feminismo toma tanta fuerza y lugares donde no? ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos el feminismo crítico de género realmente no tiene fuerza y de hecho está claramente identificado como un movimiento de derecha? ¿Y por qué en Inglaterra y en España tiene tanta fuerza? ¿Por qué, por ejemplo, en México tiene más fuerza que en Buenos Aires, que en Argentina, que en Uruguay? Y aquí, ojo, hay un tipo de explicación que no es legítima y que no vale. Porque supongo que si yo le preguntara esto a una feminista crítica de género diría, porque nos hemos dado cuenta de la verdad, porque ya nos despertamos, porque ya nos iluminamos, lo que sea. Ahora, ese tipo de explicaciones son malísimas. Y cualquiera que tenga un dedo de frente y que sepa algo sobre sociología del conocimiento, sabe que la verdad o la falsedad de una idea nunca es explicativa de por qué avanza. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente que hace sociología del conocimiento dice el grado de aceptación que tiene una idea en una sociedad, el grado de aceptación que tiene un sistema de creencias en una sociedad, no se puede explicar diciendo que son verdad o que son falsedad. Ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué toda la gente acepta que la Tierra es redonda? Y alguien podría decir, porque es verdad. Pero también es verdad la teoría de la evolución y mucha gente no la acepta. Lo que espero que vean con este ejemplo es que la veracidad de un sistema de creencias nunca es la razón, o no es la razón suficiente, o no es la principal razón por la cual algo se acepta. Porque la gente acepta que la Tierra es redonda y sin embargo la inmensa mayoría de gente alrededor del mundo no acepta la teoría evolutiva. Lo mismo pasa con el cambio climático. Este es verdadero y la gente no lo acepta. Entonces la verdad no es una explicación. Dicho eso, yo creo que llevo ya más de un año tratando de encontrar explicaciones. Yo, por ejemplo, en el caso de México y en general de América Latina, pero pensaba sobre todo en México, creía que esto se debía a una especie de conjunción de factores, donde por un lado estaba el auge de las violencias machistas que está viviendo en este país. Sabemos que hay 10 feminicidios al día. La visibilidad que ha ido adquiriendo esta denuncia
desde que empezaron las muertas de Juárez hasta ahora, se ha ido creando cada vez más un enfado social legítimo, una denuncia social legítima ante una serie de violencias donde al principio hablábamos de los feminicidios de Juárez, luego se fue viendo que no solo estaban en Juárez, luego dejamos de hablar de feminicidios para hablar de otro tipo de violencias machistas, como la que tiene que ver con el acoso sexual, el acoso en espacios laborales, escolares. Y básicamente eso fue un detonante de una serie de movimientos feministas, digamos, afuera de espacios académicos, de ONGs, afuera de espacios, digamos, más tradicionales, donde empezaron a denunciarse violencias machistas de todo tipo. La incompetencia del Estado para dar soluciones, la incompetencia incluso de otros espacios para hacer diagnósticos adecuados. Yo lo que creo es que alimentó una sensación de frustración y de que esto no estaba siendo prioritario. Y esto ha llevado a un enojo legítimo que yo tristemente creo que en el caso de México ha dado lugar a una vigilancia de las fronteras identitarias y digamos que de allí es que se ha pasado un poco a esta lógica transfóbica, alimentada por supuesto por gente que moviliza mitos sobre las personas trans, ¿no? Pero digamos que mi principal explicación tenía que ver con el fracaso sistemático para atender violencias machistas, el auge de las violencias machistas, la visibilización de las mismas y finalmente que tienes un discurso que te da una respuesta fácil, ¿no? La respuesta fácil está en la socialización masculina, todos son machos y esto ocurre desde muy temprana edad. Y como ocurre desde una edad muy temprana, las mujeres trans fueron socializadas casi todas desde muy... fueron socializadas en su juventud temprana como hombres, por ende hay que sospechar de ellas. Es un discurso fácil, con un diagnóstico fácil, con una solución fácil, que es un separatismo de las mujeres trans, o sea, sacar a las mujeres trans. Y al principio me parecía que podía ser quizás parte de la explicación. Digamos, este enojo mezclado con el discurso fácil que se puede viralizar en redes sociales, que te da un diagnóstico fácil, que te da, que además te personaliza el problema, ¿no? O sea, el problema deja de ser visto como algo que está allá arriba en una serie de estructuras y de repente es personalizado. Y te pone además a alguien claro a quien puedes rechazar, ¿no? Porque el patriarcado es muy abstracto. Entonces yo creía que esta era una buena explicación. El problema, por supuesto, es que esto no jala en lugares como España, en lugares como Inglaterra, porque ahí no hay estas tasas de feminicidio. Ojo, no quiere decir que esto sea falso y no quiere decir que vayamos a encontrar una explicación global para todas las sociedades. Pero sí surge la pregunta de, pues esto si funciona para México, no va a explicar qué está pasando en España, no va a explicar qué está pasando en Inglaterra. Ahora, yo aquí ya he hablado de lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Argentina y de por qué creo que ahí no ha avanzado tanto. En el caso de Uruguay, ya lo he dicho aquí, es porque al ser un país muy pequeño, con grupos de izquierda muy pequeños, lo que ha pasado es que los movimientos sociales se generaron y se juntaron y tienen ellos una marcha de la diversidad, donde marchan feministas, colectivos LGBT, afrodescendencias, personas de la discapacidad. Y en ese sentido, desde el principio, crearon un movimiento interseccional. Y eso ha hecho mucho más difícil el auge de separatismos, porque son tan pocos que si no van juntos no logran nada. Eso explicaría por qué en Uruguay no ha avanzado este discurso. Aunque probablemente lo que vemos en muchas partes de América Latina es que se va a ir contagiando. No es una tesis difusionista, es una tesis de cómo funcionan de hecho las dinámicas intelectuales. En España tenemos un feminismo crítico de género muy expandido y lo que pasa es que
muchas teóricas latinoamericanas que son críticas de género se formaron en España o tienen vínculos con España y luego invitan a las españolas, y eso también ha sido un mecanismo, digamos, para internacionalizar adentro de la hispanidad esto, que es un fenómeno que era originalmente español. Así llegó, por ejemplo, este discurso a manos de alguna de sus más grandes defensoras en Twitter, porque se fue a hacer un máster España. Y también así ha llegado, por ejemplo, a Oaxaca, a otros lados, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos que tienen que ver con cómo funcionan las relaciones, digamos, entre las metrópolis y las periferias académicas, ¿no? En el caso de Argentina no ha avanzado tanto porque Diana Zacayán fue muy importante y Luana Berkins fueron muy importantes en el feminismo. Entonces, había dos grandes figuras de mujeres trans dentro del feminismo mainstream argentino, y sus muertes les dolieron a todas, ¿no? Entonces también eso ha impedido su avance, por lo menos en Buenos Aires, pero en otras partes de Argentina sí ha avanzado, ¿no? Entonces explicar por qué ha avanzado en algunos lados y en otros no, pues requiere entender cuestiones locales, regionales y globales, ¿no? Cuestiones regionales como las redes de intercambio académico, la importancia de las redes sociales de hacer eco, lo que pasa en un país se ve en otro, cuestiones locales como lo de Uruguay, como lo de Argentina, que bloquean cosas, como las violencias en México. Entonces los factores van jugando unos con otros en esta cuestión. Y finalmente eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y por qué en Inglaterra? ¿Por qué tiene tanta fuerza en Inglaterra? Yo hace unos meses leía una nota en el New York Times, y la nota del New York Times decía que, por ejemplo, en Irlanda no ha avanzado tanto. En Irlanda, en la República de Irlanda, no en Irlanda del Norte. Y que la razón se debía a que en la República de Irlanda habían tenido una experiencia básicamente de corte colonial con los ingleses. Y que el feminismo irlandés, a diferencia del feminismo inglés o británico, es un feminismo atravesado por la reflexión de la colonialidad, a pesar de que no son americanos ni nada. Digamos que el modelo colonial de Inglaterra primero se probó en Irlanda y luego se probó en las 13 colonias. Y que en ese sentido tenían clara que la experiencia de una mujer irlandesa y de una mujer británica no son las mismas. Que la experiencia colonial había hecho que el feminismo irlandés fuera mucho más claro en el hecho de que había distintos ejes, y que rechazaba la sugerencia del feminismo radical de inspiración marxista de que las mujeres son una clase, porque decían claro que no. Una irlandesa y una británica tienen experiencias distintas, ¿no? Y que daban esa explicación de por qué en Irlanda no había avanzado tanto. Lo curioso del caso es que eso llevaría a que nos preguntáramos por qué en América, por qué en México, que sí tuvo una experiencia colonial, ha avanzado tanto. Probablemente en México esto se debe a que la ideología del mestizo fue tan fuerte que de hecho creó la idea de que finalmente somos una especie de país posracial. Por eso no te encuentras feministas radicales indígenas. Por eso no te encuentras feministas radicales zapatistas. Por eso no te encuentras feministas radicales afromexicanas. Te las encuentras todas mestizas. Porque las mujeres atravesadas por una experiencia colonial saben perfectamente que esta idea de que las mujeres son una clase es tremendamente engañosa. Y además tiene problemas con la recuperación del marxismo, de las que no hablaré hoy, hablaré de eso en otra ocasión, ¿no? Y dicen, y finalmente las feministas británicas no tuvieron esa experiencia. La otra, por supuesto, es que a diferencia de Estados Unidos, y eso me lo decía mi chica, dice, Estados Unidos tiene una derecha tan asquerosa, tan religiosa, tan reaccionaria, que las formaciones de izquierda han buscado diferenciarse de ella a toda costa, ¿no? Y eso no existe en Inglaterra. O sea, tienes una derecha mucho más liberal en muchas cosas.
Y por eso es posible de pronto tener formaciones de izquierda que sean transfóbicas. Porque a diferencia de Estados Unidos, donde este proceso de contraste ha sido tan fuerte que la gente de la izquierda nunca querría coincidir en nada, en Inglaterra esto no ha pasado. Entonces esta es una posible sugerencia de por qué en Inglaterra, a diferencia de Irlanda y en Estados Unidos, hay este boom, ¿no? Pero me parece todavía insuficiente. O sea, ¿por qué de repente en Inglaterra pegó tanto? Es una de las grandes preguntas que me hago. ¿Por qué en España pegó tanto? En España me pregunto si no es también un rebote. España fue uno de los grandes, digamos, de los grandes precursores intelectuales y políticos en derechos LGBT y en teoría trans. O sea, vemos que, por ejemplo, en Barcelona estaba Paul Preciado, que de hecho se formó en Madrid más bien. Paul es del grupo de Madrid, donde está la FEFA, donde está Paco Vidarte, es el grupo de Madrid. Y en Barcelona más bien está Gerard Planans y este grupo de, digamos, teóricos trans. Entonces España quizás lo que pasó es que avanzó muy rápido en el tema de los derechos. Logró mucha visibilidad con la cultura de la movida, con Almodóvar, con el grupo de Madrid, con el grupo de Cataluña. Y hubo tal visibilidad internacional que un grupo de feministas yo creo que se sintieron desplazadas, ¿no? Y que de repente vieron cómo la agenda de las mujeres quedó políticamente desplazada por la visibilidad de la agenda LGBT. Y yo me sospecho que gran parte del enojo que tiene, por ejemplo, ahora Lidia Falcón y el Partido Feminista de España, que no sé si se han visto en redes sociales, pero tuvo un exabrupto transfóbico y homofóbico tremendo en este último mes, acusando a los homosexuales de promover los vientres de alquiler, a pesar de que le dijeron, oye, el 80% de los vientres de alquiler son para parejas hetero, y no es cierto que todo el movimiento LGBT sea pro vientres de alquiler. Yo, por ejemplo, no lo soy. Pues ella dijo una serie de barbaridades diciendo que el movimiento LGBT era culpable del retroceso de los derechos de las mujeres. Yo lo que creo es que esto también habla de cierta, digamos, intelectualidad española que se sintió muy dejada de lado por el boom del discurso queer y que terminó por culpar al discurso queer de este desplazamiento representativo en universidades, político. Y mucha gente ha dicho, oigan, no es culpa de los movimientos LGBTs que cosas como Naciones Unidas nos haga compartir espacios y presupuestos. Esto no nos conviene porque nos obliga a pelearnos por 3 pesos. Pero bueno, para ir cerrando, porque ya se me acabó la voz. Estas son algunas de las hipótesis de por qué creo yo que han ido avanzando estos movimientos. No son exhaustivas ni mucho menos. Sí creo que la otra razón es porque estamos en una época donde la gente quiere saber quién es su enemigo, quién es su opresor, contra quién debe luchar. O sea, una época donde estamos personalizando procesos estructurales, a pesar que esto no tenga sentido, ¿no? O sea, incluso si las personas trans fuéramos lo más malo del mundo, somos tan poquitas, pues que no seríamos prioridad, ¿no? Pero bueno, aquí viene la recomendación literaria. Está este libro que anda circulando en PDF en redes sociales. Se llama Críticas sexuales a la razón punitiva, insumos para seguir imaginando una vida juntos. Si ven el libro en PDF, bájenlo. Está muy bueno. Mi texto favorito del libro es uno que se llama justamente ¿Quién es tu opresor?, que para mí hace una reflexión muy valiosa en estos tiempos. Dice, no es lo mismo un opresor que una persona que se beneficia de un sistema de opresión. Si no podemos hacer esta distinción, tenemos un problema. Un opresor es aquel que no solo se beneficia de un sistema de opresión, sino que fomenta la persistencia del sistema de opresión, sino que activamente lo expande, le da continuidad, lo defiende, lo racionaliza, lo ejerce, activamente lo ejerce.
Dice, ese es un opresor. Alguien que se beneficia de un sistema de opresión puede incluso luchar contra él. Dice, hay personas blancas que luchan contra el racismo, hombres que luchan contra el machismo, personas heterosexuales que luchan contra el cis-heterosexismo, personas cis que luchan contra el cissexismo y la transfobia. Dice, así que beneficiarte de un sistema de opresión no te hace opresor. No notar esta distinción nos lleva a perder aliados importantes, nos lleva a acusar a personas que tienen experiencias y actitudes políticas radicalmente distintas de estar en la misma posición, la posición del opresor. Nos lleva además a antagonizar con personas que son posibles aliadas, lo cual puede alienarlas. O sea, es una torpeza analítica, es una torpeza ideológica, es una torpeza política. Y yo creo que es el mejor texto del libro. ¿Quién es tu opresor? Tu opresor no es simplemente alguien que se beneficia de tu sistema de opresión. Es mucho más que eso. Si no ves esa diferencia, no te vas a dar cuenta que tienes aliados que se benefician de un sistema de opresión, pero que luchan por desmontarlo. Que sus aliados van a ser indispensables. Que alienarlos es una tontería política. Que no puedes hacer estas cosas, vaya. Y bueno, pues yo aquí la dejo. Felices fiestas, nos vemos en enero. Ahora sí que tengan bonito año nuevo también y que el 2020 nos depare lo mejor. Bye bye.